Era un imperio a una escala que nunca había sido igualada. Misterioso, violento en extremo e infinitamente creativo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. Es difícil creer que algo así pueda ser solo producto del trabajo humano. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla de China. Esta es la mayor gestión de un proyecto en la historia. Y sin embargo, dinastía tras dinastía, consumidas por la vanidad y la avaricia, serían derribadas del poder cuando el pueblo se levantó y la opresión se convirtió en destrucción. La construcción de un imperio. China. En el amanecer de la civilización, los chinos estaban ahí. Y aún siguen aquí. Hola, soy Peter Weller. Cuando los egipcios construían sus pirámides, los chinos ya tenían suntuosos palacios para sus reyes. Cuando Roma planificaba su altísimo acueducto que bañaría a sus ciudadanos y apagaría su sed, los chinos estaban desviando un río entero a través de una montaña, antes de la pólvora, y construyendo una presa que irrigaría miles y miles de hectáreas de tierra y provocaría una explosión demográfica como el mundo no había visto jamás. Hace 4000 años, la civilización china creció y se expandió a lo largo de una vasta área. Un tercio mayor que Estados Unidos. Pero durante siglos, en China reinó la confusión. Distintos reinos luchaban por el poder y el control. Los conflictos y los combates devastaban la tierra. China, como la vemos hoy en día, más o menos, estaba compuesta por un número de estados, luchando unos con otros por la supremacía. Ese periodo se llamó los Estados Guerreros. En el siglo III a.C., un reino sobresalió como el más poderoso y el más implacable. Una provincia occidental, hogar de un pueblo hostil y guerrero. Eran ambiciosos, inexorables y dispuestos a conquistar y unificar los 7 reinos. Se llamaban los Qin. Su unificación de esta vasta tierra crearía un imperio como ningún otro que hubiera visto el mundo. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a rutas comerciales importantes como la famosa Ruta de la Seda, conectándolos con los rincones más lejanos de China y más allá. Con el tiempo, los Qin desarrollaron 2 ventajas militares críticas sobre los otros reinos. De sus vecinos nómadas y bárbaros, los Qin dominaron la equitación. Al mismo tiempo, también cambiaron su estrategia para hacer la guerra. Hasta ahora, las guerras las libraban pequeños pelotones de nobles conduciendo carros. Pero el reciente descubrimiento de nuevas tecnologías para fraguar metales llevaron a la producción en masa de armas y al nacimiento de un nuevo tipo de guerrero, el soldado de infantería. Fue un tiempo en que el uso del hierro se extendió, por lo que al mismo tiempo entraron los ejércitos de infantería que tendieron a ser mucho mayores, por lo que fue posible fabricar más armas. Con esta innovación táctica, los Qin lanzaron una ofensiva para conquistar toda China. Al ir cayendo un reino tras otro, los Qin se enfrentaron a un nuevo desafío. ¿Cómo producir con rapidez suficiente alimento para aprovisionar a su ejército ahora masivo? Esa responsabilidad recayó en un hombre. Se llamaba Li Ping, un oficial Qin que era uno de los mejores ingenieros hidráulicos de todos los tiempos. Bajo su dirección, los obreros chinos construyeron una obra maestra de la ingeniería. Durante siglos, el río Min había atormentado al pueblo chino, causando sequías en invierno e inundaciones en verano.
Ahora Li Bing estaba decidido a aprovechar las violentas aguas. El centro de su plan era un dique que crearía una vía fluvial completamente nueva. Un canal para controlar el flujo y también para proveer un suministro de agua para la producción de alimentos que necesitaban con desesperación. Pero Bi Ling tenía un enorme problema. El monte Qian estaba directamente en el camino de su canal de irrigación. No podía mover la montaña, por lo que decidió excavar un camino para su nueva vía fluvial a través de ella. Mucho antes de la invención de la pólvora, habrían tardado décadas en abrir un camino a través de la montaña por medio del trabajo manual, usando solo martillos y taladros. Los militares Qin exigían resultados más inmediatos, obligando a Li Bing a crear una nueva tecnología audaz. Dejaría que las fuerzas de la naturaleza hicieran el trabajo pesado por él. Primero calentó las rocas con fuegos controlados, luego las mojó con agua fría. Esto provocó que las piedras se rompieran en pequeños trozos que podían ser transportados. Ocho años después de empezar, Li Bing había abierto un canal de irrigación a través de la montaña. Ahora tenía que construir el enorme dique que desviaría las aguas del Min hasta el nuevo canal de irrigación. Llevaron al lugar miles de trabajadores que trabajaron con nada más que músculos y escoplos excavando la tierra. Y es algo extraordinario que Li Bing pudiera diseñar un dique que regulara las violentas aguas del Min según la estación. En verano se podía desviar más agua al canal de irrigación para prevenir las inundaciones a lo largo del río. En invierno, las proporciones se invertían, dirigiendo más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Li Bing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una fuente de energía. Utilizaron la riqueza creada por la agricultura y la fuerza creada por los militares para unir toda China. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina viuda. Pero Jin Cheng subió al poder en un palacio lleno de enemigos conspirando ya para matarle. Los cuchillos estaban siendo afilados. En lo alto de la lista de aquellos que le querían muerto estaba su propia madre, quien ahora tenía un amante y dos nuevos hijos que quería en el trono. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Desterró a su madre e hizo matar a sus dos hermanastros y al amante de ella. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar toda China. Solo un reino se interpuso en su camino. Los llamaban los Chu. En el 238 a.C., los Qin lanzaron una guerra a fondo contra los Chu en un conflicto que duró obstinadamente 15 años. Por fin, en el 233 a.C., ellos también alzaron la bandera de la rendición. El último gran obstáculo para la conquista de los Qin de toda China había sido aplastado. La supremacía Qin sobre los Chu consistió en que organizaron sus ejércitos mucho más eficazmente de lo que se había hecho antes. El sueño Qin del imperio estaba terminado. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Cheng, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi, el primer emperador. Shi Huangdi proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna otra había sido vista en el mundo.
Pero los Qin pagarían un alto precio por las grandes ambiciones de su emperador, con la ira de líderes implacables y con la sangre de su propio pueblo. 220 a.C. El primer emperador de China, el triunfante Shi Huangdi, parte a inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en la historia, China estaba unificada y segura. Y tenía intención de mantenerla así con el proyecto de ingeniería más ambicioso concebido jamás: la Gran Muralla de China. La Gran Muralla es una conexión de murallas que ya existían anteriormente. Un número de estados en el norte de China habían construido murallas en parte para defenderse unos de otros, pero sobre todo para defender su frontera norte. Sigue siendo hasta la actualidad, sin superar por la ingeniería moderna, una sola barrera inexpugnable que aísla el vasto imperio chino del mundo exterior a lo largo de una frontera que se extiende miles de kilómetros. Esto es Chongchong. En mandarín significa Gran Muralla y créanme, cubre más territorio que la anchura de Estados Unidos continental. E incluidos todos los ramales que no van a ninguna parte, tiene 9.000 kilómetros y eso es muy largo. Shi Huangdi, el primer emperador de China, empezó a construirla hace 2000 años y se trabajó en ella hasta el siglo XVII. Pero la muralla original no era como esta. Era más parecida a un muro de ladrillos y adobe, pero presentaba un interesante desafío a la ingeniería de todos modos, porque tenía que ir desde el mar en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste, para mantener fuera a los nómadas del norte, como los mongoles, y al pueblo chino dentro. Se necesitó la audacia de los emperadores para soñar a lo grande, pero también el implacable impulso de los trabajadores chinos para construir a lo grande, pero todo tuvo un precio. Su capacidad para resistir privaciones era inimaginable. Hombres, mujeres y niños trabajaron con sus manos en esta muralla y si se quejaban o intentaban escapar, los mataban. Las enfermedades eran constantes, las lesiones un lugar común. Vestidos solo con harapos, esta gente sufrió frío intenso, hambre intensa y agotamiento intenso. Los informes dicen que en el apogeo de la producción de esta muralla, cerca de 1/5 de todos los trabajadores de China, 1 millón de personas, trabajaban aquí y 1/4 de esas personas murieron. Y si morías aquí, normalmente te enterraban aquí, en la muralla, dando lugar a otro de sus varios apodos, la Gran Tumba. Millones de brazos, piernas y espaldas se rompieron construyendo esta muralla. Hay poesía muy conmovedora, sobre todo escrita por esposas y madres, sobre jóvenes muchachos que se iban a trabajar al proyecto de la Gran Muralla, sin comida, morían en el frío invierno y nunca regresaban a casa. Pero la fuerza bruta no sería suficiente. Diferentes regiones tenían terrenos muy distintos y materiales de construcción variables a mano. Siempre que era posible, los ingenieros añadían a la construcción los muros ya existentes, pero la mayoría se construyó de la nada. Crearon un sistema brillante utilizando un material que tenían en abundancia. El método de la tierra apisonada es en lo que en China se llama un hangtu y consiste en construir un armazón de madera para encerrar el muro y empiezas desde abajo, digamos, con 2 tablas paralelas y luego echas gravilla y palos y barro y utilizas el extremo de un tronco para golpearlo hasta que está muy compacto y luego echas otra capa y sigues el mismo proceso y después colocas algunas tablas en la parte externa para mantenerlo en su sitio y sigues el proceso y sigues subiendo hasta que alcanzas la altura que quieres. Cuando estaba seco, se sacaba el armazón dejando un bloque sólido de tierra apisonada reforzado por las cañas de pita como las barras de acero que refuerzan el cemento moderno. El lado meridional, de cara a China, estaba defendido por un simple parapeto, mientras que el lado norte, de cara a los bárbaros, estaba almenado. Había una torre de guardia cada 700 o 1000 metros. Un camino pavimentado a lo largo de la cima de la muralla para las tropas e incluso los carros, haciendo de ella una eficaz ruta de comunicaciones, sobre todo para los soldados estacionados en cada torre. Pero como obra de ingeniería militar, la muralla solo tuvo éxito en parte. Una muralla existe para que la defiendan, pero a largo plazo la muralla no era muy defendible. Los nómadas podían atravesarla y rodearla
o entrar por medio de sobornos. Pero la Gran Muralla no se diseñó solo para mantener fuera a los bárbaros. También era una línea divisoria simbólica encerrando dentro a los chinos. La Gran Muralla, en cierto sentido, es una marca cultural tanto como una fortificación militar. Es un modo de decir, los chinos a los nómadas, vosotros quedaos ahí fuera, criad caballos y ovejas y nosotros nos quedaremos dentro plantando cereales. En el 210 a.C., la Gran Muralla se había extendido más de 5.000 kilómetros, dejando una marca indeleble en el accidentado terreno de China. Pero el resentimiento se estaba convirtiendo en furia contra Shi Huangdi. Muchos en su reino sentían que la colosal barrera no valía el precio que infligía en el pueblo chino. Una vez más, sus enemigos conspiraban contra él. Los últimos años de Shi Huangdi estuvieron marcados por lo que creo que es razonable llamar paranoia, pero como dice el viejo proverbio, solo porque estés paranoico no significa que la gente no te persiga. Al menos 3 conspiraciones de asesinatos se sucedieron en poco tiempo. Shi Huangdi devolvió el golpe convirtiendo a China en una auténtica prisión para su pueblo. Ordenó destruir todos los archivos históricos de su despiadado régimen. El castigo para todo aquel que no lo cumpliera era el trabajo forzado o incluso la muerte. Unas 400 personas fueron enterradas vivas para dar una lección a aquellos que hablaban contra el régimen. Cuando el hijo mayor del emperador objetó, incluso él fue desterrado. La brillante visión de Shi Huangdi había transformado China en un gran imperio, pero pagó el precio con un descenso a la locura. Ahora volvería sus obsesiones y su ejército de trabajadores hacia otra proeza de la construcción comenzada años antes. Un monumento a su propio miedo y muerte. En el 220 a.C., el emperador Shi Huangdi, había unificado China por primera vez. En la frontera norte, millones estaban esforzándose y muriendo poniendo los cimientos del triunfo de la ingeniería característico de China, la Gran Muralla de 5.000 kilómetros de longitud. Pero el primer emperador no había acabado. Incluso mientras luchaba contra otros reinos chinos y sus propios demonios, Shi Huangdi comenzó a reunir a unos 700.000 hombres cerca de la capital, en China central, para construir el más personal de todos sus proyectos de ingeniería. Una tumba épica que había comenzado a planificar a la edad de 13 años. Era un proyecto monumental que requería el trabajo de miles y miles de personas durante mucho tiempo. Por su diseño era la tumba mayor y mejor que China había conocido. En 1974, unos granjeros excavando un pozo se encontraron cara a cara con un antiguo guerrero chino. El misterioso cráneo de terracota demostraría ser la puerta de entrada a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. El montículo es enorme. Siempre se supo que ese montículo era la tumba del primer emperador. Lo que fue una total sorpresa fue el ejército de guerreros de terracota, como a 1 kilómetro al este de la tumba que, al parecer, protegía el acceso a la misma tumba. Temporada tras temporada de excavaciones desde 1970 han dado como resultado más de 5 grandes fosos. Los rostros, ropajes y armaduras individualizados sugieren que cada uno de estos guerreros fue moldeado de un individuo vivo diferente. La precisión y el detalle de las esculturas, la cocción de la arcilla, no tienen parangón hoy en día. Estos guerreros son un logro colosal y algunos creen que el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX, pero son solo la punta del iceberg, porque este ejército fantasma solo servía como un destacamento de guardia para una proeza de la ingeniería tan fantástica como el mundo no había conocido, la opulenta tumba de Shi Huangdi. Cada estatua mide entre 1,72 y 2,30 metros de altura, gigantes para su tiempo. Algunas pesan más de 270 kilos, pero fue la terracota misma la que dejó estupefacto al equipo que excavaba el yacimiento.
La arcilla tenía una dureza superior a nada que hubieran visto antes, indicando que los artesanos de Shi Huangdi habían desarrollado una nueva tecnología revolucionaria. Hornos de fundición que cocían las estatuas a temperaturas de más de 1090 grados centígrados. Los arqueólogos por fin descubrieron 3 enormes fosos llenos de un ejército de terracota protegiendo la tumba del primer emperador. Un solo foso contenía más de 6.000 guerreros de tamaño real y caballos en formación de batalla. En un segundo foso se descubrieron 1.300 figuras de las fuerzas militares de élite de Shi Huangdi, incluyendo arqueros, carros y caballería. Mientras que el tercer foso, con 68 figuras y un carro, era el centro de mando de todo el ejército. El cuartel general para la defensa del imperio de Shi Huangdi, incluso en la muerte. La armadura militar es muy específica. Se sabe que la armadura que usaban era piel barnizada. Podemos ver que llevaban abrazaderas en la parte inferior de las botas para ayudarlos a correr sobre el barro. Se ven el tipo de tocados que usan y pueden asociarse a su rango. Muros de 9 metros dividían el masivo complejo que se extendía a lo largo de 7.000 metros en 3 partes. La ciudad exterior, la ciudad interior y luego el mausoleo mismo. Durante la construcción de la tumba, un ejército de trabajadores excavaron un gigantesco foso con terrazas que medía unos 4.800 por 5.180 metros, como 580 canchas de baloncesto. Cuando el enorme complejo de la tumba estuvo terminado, fue techado con una montaña de tierra con terrazas de cerca de 120 metros de altura. En aquel tiempo, debió de ser casi tan grande como la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Pero más de 2000 años de inclemencias del tiempo han reducido la montaña original hecha por el hombre a unos 76 metros. Es difícil creer que algo como esto pueda ser producto del trabajo humano solamente, pero lo es. Ese montículo fue puesto ahí, cesto lleno de tierra tras cesto lleno de tierra, para cubrir lo que asumimos que es toda una ciudad subterránea dedicada a la vida tras la muerte del primer emperador. La tumba de Shi Huangdi es definitivamente la expresión de un hombre que quería que su imperio superara cualquier cosa que el mundo hubiera conocido. El techo se dice que es un cielo nocturno tachonado de constelaciones hechas de perlas. El suelo una completa recreación de su imperio en miniatura, pabellones y pagodas cerca de un río de mercurio fluido. El mismo rey yacía vestido de oro y jade en un ataúd de bronce flotando en una piscina de mercurio. Todo esto es fantástico y alucinante, pero ¿es verdad? Las pruebas científicas han demostrado que los niveles de mercurio son 100 veces más altos de lo normal alrededor de la montaña, y radares que penetraron en el suelo detectaron una sala dentro de la montaña de 10 metros de altura. Por lo que la tumba del emperador quizás sea muy estrafalaria, pero vamos a tener que esperar para averiguarlo, porque el gobierno chino ha decidido no excavar el yacimiento hasta que tengan la tecnología para preservar lo que hay dentro. E incluso entonces, una vez que entren, puede ser un yacimiento muy peligroso. Había corredores y puertas trampa y trampas explosivas que se diseñaban para impedir el robo de tumbas. Asumimos que ya no están operativas después de un par de miles de años, pero seguro que el primero que entre en la tumba tendrá mucho cuidado. Shi Huangdi se había jactado de que la dinastía Qin duraría 10.000 generaciones. Pero solo 3 años después de su misteriosa muerte, el vasto imperio se hundió. El primer emperador pagó un precio enorme por su épico proyecto de ingeniería. La gran muralla y la magnífica tumba arruinaron el país y al final rompieron las espaldas de los campesinos chinos. Empujado hasta el límite, el pueblo se rebeló y China se precipitó en el caos. Shi Huangdi, el primer emperador de una China unida, ha muerto. Pocos lo lamentan. Muchos han anticipado con ansia el fin de la odiada y despiadada dinastía Qin. Una cruel lucha de fuerzas sobreviene por el control del imperio. En una palabra, fue caótico. Rápidamente, tras la muerte de Shi Huangdi, comenzó una guerra civil con varias personas compitiendo por el poder.
En el 260 a.C., un nuevo gobernante sube al poder decidido a llevar estabilidad a China. Se llamaba Liu Bang. Un antiguo soldado y astuto político que sabía cómo ganarse el corazón y la mente del pueblo. Durante los siguientes 4 años, Liu Bang consolidó su gobierno y reunió al pueblo en torno a él. La paz y la estabilidad volvieron al imperio. Pero cuando murió, en el 195 a.C., había comenzado una dinastía que prosperaría durante cerca de 4 siglos, la Han. Los Han se embarcaron en una campaña de construcción de murallas incluso más grande que la de Shi Huangdi. Extendieron la Gran Muralla mucho más allá hacia el oeste y establecieron una serie de guarniciones y de torres de vigilancia que protegían las rutas comerciales hacia Asia Central durante cientos de kilómetros al noroeste de la capital. Los Han construyeron sus fortalezas a intervalos más cercanos que las dinastías anteriores, una cada 5 kilómetros. En áreas de fuerte actividad enemiga podían aumentar hasta a una cada 500 metros. Los soldados Han tenían 3 misiones críticas a lo largo de la muralla: defenderla contra invasiones, reunir inteligencia militar sobre la actividad enemiga y mantener las vitales almenaras de señales acondicionadas y aprovisionadas con carburantes para fuegos. Las torres de señales de la dinastía Han incorporaban varias clases de alarmas. Las banderas y el humo solo se usaban durante el día. Las antorchas solo se usaban durante la noche. Grandes hogueras y tambores se utilizaban en cualquier momento. Inventaron complejos códigos para estas señales, pero igual que los códigos modernos de hoy, todos eran clasificados como máximo secreto y desconocidos para el pueblo. Desde alrededor del año 200 a.C. al 200 después de Cristo, justo hacia la época en que Roma se estaba disolviendo como república, solo para renacer como un imperio que devoraría y transformaría el mundo occidental, China era un imperio que estaba consumiendo y transformando el este. Durante la dinastía Han, la población de China creció hasta llegar a 50 millones de personas. El imperio llegó hacia el sur hasta Vietnam y hacia el oeste hasta Afganistán. Era enorme. Pero tras 400 años, igual que Roma, la desintegración interna comenzó a ensombrecer sus triunfos militares, y en 184 después de Cristo, una rebelión campesina detuvo en seco a la dinastía Han. Y una vez más, China estuvo al borde del caos. Durante 3 siglos, la guerra, la traición y la muerte gobernaron en China. Y una vez más, se necesitó una mano inflexible para acabar con la época de confusión. En el siglo VI, un pueblo del norte, el Sui, declaró la guerra al caos, conquistando una parte del imperio tras otra. Hasta que China estuvo unida otra vez, por primera vez desde la caída de la dinastía Han, 3 siglos antes. El emperador Zhang Di construiría el imperio Sui sobre la base de cerca de 1000 años de dinastías que llegaron antes. A diferencia de emperadores anteriores que se habían concentrado en fortificar China contra el mundo exterior, Zhang Di canalizaría sus energías hacia el interior y reforzaría su imperio dentro de las fronteras. China es vasta, y sus vías fluviales suministran los medios más eficaces de transporte a través de las enormes distancias. 2 ríos importantes atraviesan el país de este a oeste: el Yangtze, en el sur, y el río Amarillo, en el norte, pero están a 1600 kilómetros de distancia. China era una casa dividida. Zhang Di decidió hacer algo al respecto. Quería enlazar la China del norte y la del sur con una gigantesca arteria central, un gran canal, una especie de vía hidráulica para mercaderes, soldados y ciudadanos. Es muy común en China para construir cualquier proyecto grande de infraestructura. Se buscan vías fluviales existentes y se trata de hallar áreas donde se pueda conectar y enlazar todo el canal. Querían aprovechar la geografía natural. Este proyecto gigantesco de construcción exigiría más de 1 millón de días de trabajo por hombre, la mayoría de ellos excavando. Las condiciones de vida y trabajo eran horribles, duras y primitivas.
decenas de miles murieron de hambre, fatiga y enfermedades. Muchos simplemente murieron por palizas de los capataces. Se necesitaron más de 24 esclusas para crear una red masiva de canales. Cada vez que encontramos un canal natural de agua, necesitamos una esclusa para hacer una barrera entre el canal y el lago o el río. Cuando se hace un nivel significativo, tienes que construir esclusas para elevar el agua y los barcos con ella, para que superen cualquier elevación del terreno. Necesitaron 5 millones de trabajadores durante 6 años para construir el Gran Canal. Cuando estuvo construido, se extendía en 1900 kilómetros y era el proyecto de canal más largo y más ambicioso que se había decretado en la Tierra hasta ese momento. Al conectar el río Amarillo con el Yangtze, el Gran Canal podía ahora transportar mercancías a más de 70 kilómetros al día. Las ciudades importantes a lo largo del canal se convirtieron en centros comerciales de seda, porcelana y algodón. Los mercaderes y artesanos suministraban artículos manufacturados a los mercados que se abrían a través de todo el país. Económicamente hablando, hizo el comercio interregional mucho más fácil, además de proporcionar trabajo a mucha gente, en construcción, mantenimiento, transporte de mercancías y personas arriba y abajo. Como el Nilo en Egipto, integraba el norte y el sur, reforzando la base de un imperio unificado. El canal fue un tremendo generador de riquezas. Era una oportunidad para que los poetas viajaran, los pintores se movieran y comenzaran a pintar paisajes. Así que fue un motor de desarrollo cultural, no solo a lo largo de su propia ruta, sino que su influencia fue mucho más allá de sus confines. Con su proeza de ingeniería terminada, el emperador Zhang Di decidió que era hora de un viaje victorioso por el Gran Canal. Fue un espectáculo estridente, con un séquito de miles de personas viajando con opulencia que bordeaba lo obsceno. El emperador tenía lujosas barcazas imperiales bellamente decoradas que podían llevarle por el Gran Canal. Y pasaba 6 meses al año disfrutando del soleado sur. El emperador redefinió el lujo exigiendo alimentos exquisitos e impuestos desorbitados de cada condado y ciudad a lo largo del canal. Cuando grandes cantidades de restos de exquisiteces eran arrojadas por la borda, los destituidos que construyeron el canal miraban desde la orilla desesperados. Pero una vez más, un emperador chino subestimó el poder del pueblo. Sus viajes de consumo ostentoso provocaron un sentimiento de ira contra su decadente régimen. En el 618 después de Cristo, el pueblo se rebeló en una serie de sublevaciones campesinas a través de todo el país. Una vez más, el caos consumió a China y pronto alcanzó al palacio mismo. El emperador Zhang Di fue asesinado por sus propios generales y la dinastía Sui tuvo un abrupto final. Pero con el imperio unido de nuevo, el escenario estaba preparado para la Edad de Oro de China. Y por primera vez, los ingenieros de China extenderían el alcance del imperio alrededor del mundo. Hace 6 siglos, una increíble armada de naves chinas cruzaba el mar de China antes de aventurarse hacia el oeste, a Ceilán, Arabia y África Oriental. Era una flota como ninguna otra que hubiera cruzado los mares. Juncos gigantes de 9 mástiles escoltados por decenas de naves de suministro, botes patrulla y transporte para los caballos de la caballería. La tripulación era en total de 27.000 marineros y soldados. Esta era la famosa armada de la poderosa dinastía Ming. Una proclama para el mundo de que tras un siglo de dominación mongola, China había sido devuelta a sus legítimos gobernantes. Al timón iba un almirante improbable, un plebeyo de la remota provincia de Yunnan que se alzó para convertirse en una de las figuras más poderosas de la dinastía Ming. Se llamaba Xiang Ha. Xiang Ha tenía 11 años cuando su ciudad natal fue conquistada por los Ming. Fue arrancado de su familia, llevado a la corte como regalo para el hijo del emperador y castrado.
Los eunucos aparecen a menudo en la historia china y la razón por la que conseguían poder era porque tenían un acceso mucho mayor al emperador y a las mujeres imperiales, porque no constituían una amenaza. Zhang Ha pronto ascendió en rango hasta llegar a ser teniente general del emperador mismo. Juntos trazaron un plan audaz para conquistar los mares. Zhang Ha fue elegido para dirigir una extraordinaria flota de naves. Fue un desafío de la ingeniería como ningún otro que una dinastía china hubiera intentado jamás. Era una persona que definitivamente quería dejar una huella personal en el mundo. Pidió 337 naves de alta mar. 188 naves de transporte de fondo plano adicionales se reconvirtieron para navegar por el océano. Solo para reunir los materiales de construcción, conseguir los artesanos, los diseñadores y todo el resto, y luego construir una flota de 300 naves es extraordinario. La flota británica en el tiempo de Napoleón tenía un límite máximo de unas 100 naves completas en tiempos de guerra. Un ejército de 30.000 carpinteros, fabricantes de velas y obreros vivían en los astilleros trabajando día y noche en la magnífica flota de Zhang Ha. En el centro de este enorme astillero, 7 diques secos de 450 metros se separaron del río Yangtze por presas de 75 metros de altura. Una vez que las naves estuvieron terminadas, las presas se abrieron inundando los diques secos. La nave insignia de la flota era una nave espectacular de 9 mástiles que medía 134 metros de eslora, casi una vez y media la longitud de un campo de fútbol, convirtiéndola en la nave de madera más grande construida nunca. Diseñada para la estabilidad, tenía un fondo plano lleno de pesado lastre de piedras y un innovador gobernall exterior que podía levantarse para reducir la altura sobre la línea del mar en aguas superficiales. Compartimentos estancos impermeables inspirados en la forma divisoria de las cañas de bambú guardaban agua potable y provisiones y mantenían la nave a flote si el casco se rompía. La segunda cubierta tenía alojamientos para la tripulación. La cocina, el comedor de oficiales y la sala de operaciones estaban en la tercera, mientras que la cuarta cubierta se utilizaba como plataforma para la lucha. Completamente aparejada, la nave insignia tenía 9 asombrosos mástiles y 12 velas cuadradas de seda roja ondeando hacia el cielo. Otras naves estaban armadas con 24 cañones de bronce capaces de disparar a más de 270 metros. Sus popas y proas tenían reforzados perfiles altos para golpear a naves más pequeñas. Algunas naves transportaban caballos o transportaban tropas. Otras eran tanques de agua fresca cargadas de provisiones para más de 28.000 hombres. Estamos hablando de una flota muy grande. Tenía tantos marineros y soldados como la Armada Española en 1588. Tenía 2 veces su número de barcos. En 1405, el comandante eunuco Zhang Ha zarpó rumbo al mundo. Zhang Ha no era un explorador. Lo que Zhang Ha estaba haciendo era lo que llamaríamos en la terminología moderna proyección de poder. Durante sus 28 años de carrera naval, el almirante Zhang Ha visitó 37 países, viajó alrededor de la punta de África hasta el Océano Atlántico y dirigió una sola flota cuyo número superaba las flotas de toda Europa juntas. Los viajes de Zhang Ha establecieron a China como una superpotencia en los océanos del mundo. Pero en 1433, la era de la exploración china llegó a un abrupto final. Zhang Ha murió de pronto durante una parada en India, y la flota fue llamada de vuelta a China. Un nuevo emperador estaba en el trono. Con una orden asombrosa, cambiaría el curso de la historia de China. A pesar del total dominio de China como potencia naval, la magnífica flota de Zhang Ha fue convertida en cenizas. Este sería uno de los grandes puntos críticos en la historia de China. China estaba lista para hacerse con el control de los mares y colonizar el mundo años antes que los portugueses, españoles, holandeses y británicos. Bajo el nuevo emperador, todas las naves de alta mar fueron destruidas. Incluso los informes de las expediciones de Zhang Ha fueron quemados.
La era de la exploración de China había terminado. La puerta abierta se cerró de un portazo. Las naves habían desaparecido y la promesa de poder y conquista internacional había muerto. La razón para esa decisión del emperador sigue siendo un misterio hasta la fecha. 1449. 16 años después de que el imperio se volviera hacia adentro otra vez, el enemigo de siglos de China regresó. Las fuerzas mongolas lanzaron un ataque masivo. Como grandes dinastías antes que ellos, los Ming volvieron a la muralla para protegerse. El resultado sería la hazaña más monumental de todo el imperio chino. Una compleja reestructuración de la Gran Muralla que la convirtió en la estructura colosal que conocemos hoy. Los muros anteriores se habían hecho sobre todo de tierra apisonada. Los muros Ming se construyeron con ladrillo y piedra. Eran mucho más sólidos y esos son los que aún podemos ver en parte en la actualidad. Un mortero tosco de arroz pegajoso y lima quemada creaba un sello entre los ladrillos que rivalizaba en fuerza con el cemento moderno. La construcción de fortificaciones militares en la Gran Muralla llegó a su apogeo bajo los Ming. Se añadieron muros dobles en las zonas militares junto con baluartes, salvoconductos y otros refuerzos. Torres de vigilancia de varias formas y tamaños servían como refugios o sencillamente como puestos de señales a lo largo de la muralla. Las torres de refugio se construyeron lo bastante grandes para almacenar comida y armas y servir como alojamiento para los soldados. Una escalera desde el interior llevaba a lo alto de la torre, con pequeños orificios a cada lado de la muralla para vigilancia. Las defensas generales fueron mejoradas con una variedad de características, incluida la artillería. Los chinos tenían una clara superioridad sobre los mongoles en armas de pólvora. Y mientras la dinastía Ming pudo mantener un ejército lo bastante cohesionado a lo largo de la Gran Muralla, fueron capaces de resistir ataques mongoles individuales. A finales de la dinastía Ming, más de 9.000 kilómetros de muralla, incluidas sus muchas vueltas y digresiones, se extendían a lo largo del norte de China. Durante un siglo y medio, la muralla se mantuvo firme. Pero en 1600, la dinastía tras ella se derrumbaba. Y una tribu extranjera conocida como los Manchú estaba reuniendo fuerzas en la frontera norte de China. El 26 de mayo de 1644, Beijing por fin cayó ante las fuerzas manchúes. Los chinos tardarían más de 250 años en derrocar a los invasores del norte. Pero cuando lo hicieron, emergió un nuevo reino chino como ninguno anterior: la China comunista. Nada simboliza más el poder duradero y la imaginación de los chinos que la Gran Muralla. De todas las civilizaciones que han alcanzado la gloriosa cima del imperio, solo una ha evitado el inevitable olvido que sigue. Los emperadores van y vienen, pero durante miles y miles de años, la dedicación, visión, resistencia y brillantez de este pueblo extraordinario han empujado a su civilización a triunfar una y otra vez, cuando otras sencillamente se han transformado o disuelto o desaparecido. En el amanecer de la civilización, los chinos estaban ahí y aún siguen aquí y todavía no han terminado. Soy Peter Weller para el canal de Historia.